Bueno, ya estamos dando inicio a este encuentro. Le vamos dando la bienvenida a las personas que se están conectando para poder compartir junto a nosotros esta instancia de brindar información, de recibir preguntas. Buenas tardes, buenas nochecitas por aquí, por Barcelona. Buenas tardes por Uruguay, Chile, Argentina. Buenos mediodías por México, que es el país donde nos va a estar, desde donde nos va a estar contactando el doctor Palomino, con quien hoy tengo el honor, el máximo honor y gusto de compartir este espacio. El doctor Leonardo Palomino es médico, doctor en medicina, descodificador biológico, homeópata, docente del Instituto Ángeles Walder, de donde soy egresada hace unos años, y el momento que lo invité para compartir este vivo conmigo ha sido realmente un honor para mí porque respondió inmediatamente a esta invitación y bueno, se imaginan la felicidad que yo sentí. Para quienes no me conocen, mi nombre es María del Carmen Blanco Alietti, soy uruguaya, hace 4 años que vivo en España. Soy descodificadora biológica, me dedico a acompañar emocionalmente a las personas que buscan el origen emocional de un síntoma, de una enfermedad, entendiendo que somos un todo, que hay una conexión muy estrecha entre nuestra psique, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y ese trabajo en equipo de estos 3 factores ayuda a que nos mantengamos con vida cuando vivimos eventos de mucho estrés, momentos traumáticos, etapas en la vida que a veces no logramos gestionar adecuadamente a nivel psíquico, emocional, y que por tanto deberá ser el cuerpo el que sostenga y le dé una salida a estas emociones que quedan ahí encapsuladas. He estado en relación con la salud desde el año 1998, desarrollándome como podóloga y kinesióloga, hasta el año 2020 que me vine a vivir a España. Comencé a formarme como descodificadora biológica, habiendo sido consultante en descodificación en el año 2017, que para mí marcó un antes y un después en la vida. Mejoró radicalmente mi forma de ser y estar en la vida y decidí que tenía que formarme en esta herramienta para poder ayudar mejor a otras personas a encontrar el mejor estado de salud posible. Entonces, hoy nos convoca un tema que es el cáncer. Antes de entrar de lleno en este tema, vamos a darle entrada al doctor Leonardo Palomino, que ya veo que se encuentra allí entre nosotros. Y bueno, luego de una intro y una presentación, dar comienzo a esta nueva mirada sobre lo que es la salud y la enfermedad. Quizá podríamos decir las 2 caras de una misma moneda, que es la vida. Estar sanos o enfermos es lo que nos permite sobrevivir y poder, digamos que barajar y tirar de nuevo cada vez que debemos reposicionarnos en la manera, como les decía recién, de ser y estar en la vida. ¿Por qué hago tanto énfasis en las 5 leyes biológicas? Porque es una forma que considero necesaria para desmitificar la herramienta que es la descodificación biológica original, como recurso para encontrar y para preservar el mejor estado de salud posible. Y cuanto más conciencia podemos tener sobre esto, creo que mayor autoconocimiento tenemos para tomar la mejor decisión, ¿sí? De manera consciente sobre nuestra salud. Y partiendo de esta base es que nos convoca hoy particularmente el tema cáncer. Y no es casualidad, porque fue a partir de un cáncer que el doctor Reichhammer, en la década del 80, un médico alemán, fue descubriendo la existencia de estas 5 leyes biológicas, que se manifiestan en todos los seres vivos, aunque no las conozcamos. Y es muy importante tener presente esto, que aunque no lo veamos, no quiere decir que no estén allí manifestándose
cada minuto para mantenernos con vida. Entonces le voy a dar entrada al doctor. La invitación, vamos a esperar un momentito y me pueden ir diciendo si se escucha y se ve bien, por ejemplo. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Sí? Hagan un dedito para arriba o algo. ¿Se escucha bien? ¿Se puede ver? A ver. Sí, bien, perfecto. Gracias. Gracias por la respuesta. Vuelvo a mandar invitación al doctor Leonardo Palomino, que nos contacta desde México. Súper agradecida de que se haya hecho un lugarcito en su agenda para compartir este ratito con nosotros. Y vamos a ver si... Ah, dice que no puede unirse. Ups, ¿por qué será? A ver. Vamos a sortear estos inconvenientes tecnológicos que siempre están a la orden del día. Vamos a volver a mandar invitación. Un poquito de paciencia para sortear estos desafíos tecnológicos. La invitación está enviada. Vamos a ver si lo conseguimos. Que a veces el internet no es ágil. Hola, hola. Ahora, bien, lo logramos. Carmen. Qué alegría recibirlo, Bueno, muchas gracias. Sí que es un desafío esto de la tecnología. Yo te estaba escuchando perfecto, pero no te podía ver. Bueno, muy bien, muchas primero gracias, Doc, por estar ahí. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que esto sea de provecho para todas las personas que nos escuchen. Esa es la idea principal, exactamente. ¿Y cómo está por ahí, por México? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Bueno, aquí donde estoy yo empieza a hacer calorcito. Ahí está. Es rico, hay aire, hay mar, hay todo. Entonces, agradable. Sí. Bien, sí. muy bien, me alegro mucho. Bueno, les contaba a quienes nos acompañan un poco acerca de usted, pero me gustaría que usted nos pudiera contar cómo, siendo médico, ha llegado a la descodificación biológica. ¿Qué le llevó a cambiar un poco el foco sobre la salud y la enfermedad? Sí, con todo gusto. Mira, yo desde que estudiaba medicina tenía muchas inquietudes, muchas preguntas y, y en los ratos que había libres, por ejemplo, ya cuando estaba en hospital, en internado de pregrado, les preguntaba a las personas y seguí preguntando cuando estaba haciendo ya la residencia, pero evidentemente recibía las respuestas, como todas las respuestas de la gente, te dan en virtud de cuál es tu marco de creencias. Y había cosas que no me checaban. Pero bueno, me voy a hacer una especialidad y en tono de burla un doctor, profesor nuestro, decía, ¿cuánto les falta para terminar la residencia médica, la especialidad? 3 meses, doctor. O sea que faltan 3 meses para que ustedes se levanten 10 centímetros de la alfombra roja porque se van a sentir como dioses, ¿no? Ajá. Y bueno, algo así era, pero un profesor
mío, muy sabio, me dijo, no te preocupes, sí, a veces ocurre eso de que te sientes con gran vanidad por el conocimiento, por lo que haces, etcétera. Dice, pero el tiempo y los pacientes te van a poner en tu lugar, ¿no? Entonces, como yo hice la residencia en uno de los hospitales más prestigiados de México, con todos los recursos disponibles a cualquier hora del día, 24, 365, pues claro que eso te da una confianza para poder operar o manejar casos muy, muy difíciles, ¿no? Porque son hospitales aquí les llamamos de tercer nivel, ¿no? Ajá. Pero, bueno, las cosas empiezan a modificarse en función de lo que viví yo. Este, tuve mis hijas y, por ejemplo, yo me encontré con algo como es la homeopatía. Yo veía que cuando no se les daba la homeopatía, las nenas no dormían bien y cuando no dormían bien ellas, no dormía bien mi esposa, ni tampoco yo, porque era el codazo inmediatamente de te toca, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué tienen esas bolitas de dulce que todas me saben igual al alcoholito y que sin embargo les provoca un cambio en el estado de salud? Algo hace que duerman mejor, que toleren mejor la leche, etcétera, ¿no? Está. Y allí empecé a ver cosas y a cambiar un poco el paradigma porque mi esposa me regaló el primer semestre de homeopatía y allí empezó un cambio de mentalidad muy difícil porque a mí me querían correr de la escuela porque todo les alegaba. Claro. Y a través de eso empecé, digamos, a abrir a otras posibilidades, a abrir la mente a otras cosas, a otra manera de pensar, a otra manera de concebir. Cuando hay una anormalidad, una alteración de la salud, saber que esa alteración no siempre es orgánica, no siempre hay una alteración estructural, una alteración anatómica, sino un cambio funcional, un cambio, podríamos decir, hasta energético, ¿sí? Exacto. Entonces, ya desde allí. Y pues pasaron varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la muerte de mi esposa por una reacción anafiláctica a un piquete de una avispa. Entonces, como mis hijas tenían la posibilidad de ser también alérgicas a eso, dije, yo tengo que buscar algo que evite que ellos vayan a tener también una reacción anafiláctica y de momento las pierdo igual que ella, ¿no? Exacto. Esto ocurrió alrededor de 2012 y entonces entre muchas cosas que empecé a ver, me encontré con otras cosas como el biomagnetismo, el paro biomagnético y bueno, veía que muchas patologías, enfermedades que se conciben, síntomas, mejoraban muchísimo también con eso, pero luego volvían. Entonces no quedé conforme con eso y en 2015, 2014, 2015, 2014, me toca la suerte de encontrarme al Instituto Ángeles Bolder, en ese momento descodificación biológica, y la directora venía a México en ese tiempo, y pues tuve la suerte de tenerla en todo el programa de descodificación biológica conmigo, y cuando yo comprendí las leyes biológicas y vi cómo se puede explicar a través de un programa, yo me sentí en mi elemento y dije, esto es lo que he estado buscando,
pues no puedo decir toda mi vida, pero desde que yo tenía las inquietudes de estudiante, esto me explicaba todo el programa biológico, todo lo que conocemos como enfermedad se puede explicar perfectamente allí. Exacto. Cualquier síntoma, a la luz de las leyes biológicas, adquiere otro significado, ¿sí? Exacto. Esa es la manera en que yo llegué a la descodificación biológica y bueno, pues, después estudié leyes biológicas y luego como veía a algunos familiares de mis compañeros o excompañeros de medicina, tenía dificultades para explicarles cómo funcionaba todo esto y me metí a estudiar neurociencia, ¿no? Pero todo va, te digo, en base a una necesidad que tienes de conocimiento, de explicarte o de contestarte las preguntas que te haces a ti mismo. Todas esas inquietudes deben de tener una solución. Y para mí, las leyes biológicas y la descodificación han sido la explicación más plausible, más cercana y, y sobre todo la situación de que resuelves muchas situaciones que nosotros llamamos de trauma o de bioshock, que no lo puede hacer con muchas otras cosas, ¿no? Con Así muchas es. otras posibilidades terapéuticas no existe una cosa igual, ¿sí? Exactamente. Mucha gente me pregunta por qué me adhiero tanto a este modelo de las 5 leyes. Y yo creo que pudiéndolo entender de forma simple, no dando cátedra ni formando terapeutas o no con ese fin, sino acercando una información que es tan, al menos a mí me dio tanta luz como le dio a usted y como le dio seguramente al doctor Hammer, a pesar de haber perdido a su hijo dramáticamente en este accidente, y que él luego desarrolla este cáncer de testículo y su señora esposa un cáncer de mama, y cómo asocian la pérdida traumática de su hijo a esta enfermedad, a este programa biológico, y comprender todo esto, creo que fue una forma de sanar, tal vez a través de ese dolor, esa pérdida y poder darle un sentido, porque cuando uno pierde a un ser tan cercano, lo primero que queremos es saber por qué. Y a veces no hay un por qué, a veces hay un para qué. La humanidad hoy dispone de esta información, lamentablemente, a raíz de un hecho traumático y muy doloroso en una familia. Y, y esto hace que sea más terrenal, porque esto no viene como una cosa endiosada o intangible, es algo que se comprueba todo el tiempo. Y cuando uno logra integrarlo de manera simple, al menos yo lo he comprobado en mí y en mis consultantes, eh, todo cobra otro sentido, como usted acaba de explicar. Se, se le puede dar explicación a tantas cosas que a simple vista no la tienen y que muchas veces nos condenamos a yo soy así y esto va a ser para toda la vida, por ejemplo, ¿no? Sí. Poder revertir un pronóstico de ese tipo es como volver a nacer en la vida. Esa es mi manera de vivirlo. Y creo que para usted, que tiene más tiempo que yo en esto y que además tiene la ventaja de ser médico, porque eso le da otras potestades, que nosotros como terapeutas tenemos un límite y enviamos al consultante a su médico a que le haga un chequeo, a que le haga estudios para tener un diagnóstico y poder llegar más certeramente al origen emocional de esa enfermedad. Sí. Entonces creo que... Varias cosas. En primer lugar, tú tienes razón en que esto debería de tener mayor difusión y debería, y no dudo que en algún momento así sea, porque la medicina convencional cada vez se aleja más de, pues vamos a decir, del ideal. Cada vez son más costosos los estudios, más costosos los servicios médicos, etcétera, y cada vez más alejados del origen.
Entonces, lo ideal sería que en un momento se pudiera introducir desde muy temprana edad, desde la primaria, este conocimiento que en realidad es como aprender biología, es como aprender cómo es el ciclo del agua, es aprender cómo nace un bebé, es aprender cómo respiras, cómo es que transformas los alimentos y los haces aprovechables para tu organismo, etcétera. Exacto. Es decir, si en un momento nosotros, por ejemplo, nos quitáramos de la mente todo lo que sabemos, todos los conceptos que hemos adquirido, que ni siquiera son nuestros, son conceptos que captamos de las demás personas, de papá, de mamá, de los maestros, las maestras que hemos tenido desde párvulos, y nosotros nos ponemos a pensar realmente, ¿qué pasaría si yo en realidad conociera que cada enfermedad en realidad solamente es un recurso de tu cuerpo para ayudarte a pasar por un momento de estrés muy intenso y muy puntual? Es solamente eso, ¿sí? Y que por lo tanto la enfermedad o el cáncer o lo que tú quieras, porque supuestamente nuestro tema era cáncer, ¿sí? No es en realidad un programa o una enfermedad que tiene que terminar contigo, sino que es un indicativo, un indicador, ¿sí? De, mira, aquí interpretaste esto de esta manera y tienes que hacer los cambios pertinentes para ello, ¿no? Porque en Exacto. realidad el programa, la enfermedad, lo que está haciendo en ese momento es ayudarte a salvar la vida. Es un momento de altísimo estrés que tu cuerpo tiene que gestionar de alguna manera cuando tus estrategias, ¿sí?, de pelea, de huida o de parálisis no han sido suficientes. Y es solo eso, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que usualmente las personas lo ven como algo que es una amenaza de muerte, un hacha que está pendiendo sobre su cabeza. Y no va así, no va así, te está indicando que algo de tu vida no está funcionando, pero no está funcionando no porque afuera exista algo en realidad que te está agrediendo, sino que tú estás interpretando como una tremenda agresión o como un tremendo enojo, como algo que no puedes digerir, como algo que no puedes eliminar, como que te puedes morir y te da miedo morir. Exacto. Entonces, ese cambio es lo único que te está indicando el cáncer. Tienes que hacer un cambio de tu manera de pensar, de tu manera de vivir. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo, si le hiciéramos esa pregunta, ¿qué harías si la vida te hace una propuesta de realizar un cambio, de que tú vas para la izquierda a tus 90 grados, ¿sí?, y que necesitas hacer un cambio a 180 grados de esa dirección original que tienes? Exacto. Eso no solamente va a salvar tu vida, va a mejorarla, van a mejorar tus relaciones, ¿sí? Absolutamente. Va a mejorar tu trabajo, va a mejorar lo que tú eres. Yo creo que todo el mundo diría sí. Sí. Ahora, muchas veces no es fácil, porque como decía León Renard en su libro, siempre el tutor. sumamente adheridos, pegados a un tutor, a una determinada función, ¿sí? Si es mujer, a la función de ser madre, de siempre estar protegiendo, siempre estar cuidando.
¿sí? O el hombre puede estar siempre en la conquista, puede estar siempre en el cuidado del territorio, ¿sí? Puede sufrir la pérdida de ese territorio, por ejemplo, y le predispone a otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Gracias por decirlo tan simple, porque yo creo que es lo que el mundo necesita. Simplificar, simplificar. Está todo tan claro a veces que nos perdemos, nos desconectamos de esa simplicidad, porque el simple hecho de escuchar la palabra cáncer a muchas personas ya los conecta al miedo y los desconecta de su propio ser. Y encontrar ese conflicto que hay detrás, que usted acaba de mencionar, el conflicto de identificación con un rol, es elemental a la hora de encontrarle el sentido a esto y qué es eso que tengo que cambiar, que la vida me está dando esa oportunidad de decir, mira, esto ya no funciona así, tienes que cambiar la receta porque si no, la biología va a seguir haciendo lo mejor que puede para que sobrevivas, pero va a llegar un punto en que no va a aguantar más. Así Porque es. es finita. Fíjate que hay una parte que me gusta muchísimo de lo que decía León Renard, que cuando hay alguna situación que vivimos intensa de estrés y ese estrés no lo sacamos, no lo drenamos, no lo expresamos, ya sea hablado o a través de sentir, eh, todo lo que hay en nuestro cuerpo en ese momento, porque se genera una emoción y una emoción donde existen muchos neurotransmisores y hormonas que se secretan, lo que nosotros denominamos simpaticotonía o fase activa. Y cuando no se logra evacuar ese estrés, el cuerpo te grita y no solo eso, a veces te aúlla porque quiere que lo escuches, quiere que expreses eso que te ha pasado, ¿sí? Y en eso las leyes biológicas son, yo diría que imprescindibles. De allí que estemos interesados en que realmente este conocimiento vaya a más personas hasta que se logre algún día que todas las personas tengan esta información para que no vean las cosas con el dramatismo que usualmente se vive en un momento, por ejemplo. Y que reactiva el conflicto original, porque eso en realidad lo que hace es sumar más estrés y más miedo y es todo como una bola que se hace cada vez más grande. Ser primario, pero puede activar otra serie de programas biológicos que también dan origen a cáncer. Por ejemplo, alguien puede tener un cáncer de mama y en el momento en que se lo comunican a la persona no es comunicado con el tacto que debe ser y la persona lo puede interpretar de diversas maneras. En ese instante, si la persona, por ejemplo, lo vive como miedo a morir, por ejemplo, puede hacer un cáncer de pulmón. Exacto. Si la persona lo vive en ese instante como, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar esto? La traducción es, no tendré lo suficiente para alimentarme, para nutrirme. Entonces puede tener un adenocarcinoma hepático, por ejemplo, o puede vivir la situación como miedo a la quimioterapia, yo no voy a resistir esto, por ejemplo, y puede tener problemas en los músculos, al grado de hacer en un momento determinado también miosarcomas, ¿no? O puede, por ejemplo, al ser operada, verse la mama desfigurada, deformada y tener otras también como melanomas, por ejemplo, o afectadas las costillas por un conflicto de desvalorización. En la fase de reparación, la persona tiene cáncer en el hueso, ¿no? Primero una osteolisis y después un exceso de células que se llama osteosarcoma. Entonces, todo depende
a partir de una situación primaria se pueden generar muchas cosas alrededor. Claro, la medicina lo resuelve fácilmente y te dice que es una metástasis. La realidad es que son otros conflictos que la persona ha vivido por ese tumor primario. Exacto, a raíz del diagnóstico, del pronóstico. Sí. Y muchas veces de la falta de recursos a la hora de gestionar esa noticia, porque no deja de ser una noticia que rompe con la normalidad que traemos en la vida, pongámosle, llamémosle, ¿no? Un estado. Ya cuando voy al médico a ver un resultado de un estudio porque se sospecha que hay algo o me siento mal por algo y recibir un diagnóstico digamos, con poco tacto o de una forma muy fría quizá o distante, hace que pase esto, ¿no? El miedo a morir, la impotencia, la Sí. desvalorización. Y eso es lo que explica lo que se conoce como metástasis, desde la concepción de la medicina tradicional. Sí. Eso sería una metástasis. Para nosotros, desde las 5 leyes, esta metástasis o este segundo cáncer aparece a raíz de un nuevo conflicto Así es. generado por la noticia ¿no? O por el pronóstico o por esto de entrar a pensar cómo voy a hacer ahora, si yo me muero mi familia tal vez no tiene dinero para mantenerse o no puedo costear el tratamiento, o veo que ya no tengo una mama y me siento desvalorizada o agredida en esta visión propia, mirada propia, y ahí aparecen nuevos conflictos y probablemente por la forma de vivirlo, con esa carga de estrés, es otro cáncer. Claro. Y ahora bien, sí, no, dígame. En el cáncer, sobre todo, o en las enfermedades denominadas crónico-degenerativas, siempre la persona se hace la pregunta de por qué a mí, por qué en este momento, por qué ahora. Sí. Y bueno, la pregunta tal vez para todas las personas sería, ¿y yo puedo tener un cáncer? ¿O todos podemos tener un cáncer? Uh-huh. En realidad, todos podríamos tener un cáncer. ¿Por qué? Porque Claro. todos tenemos inscritos estos programas, de allí que yo pugne porque haya una información muy temprana en las personas, porque todos tenemos esos programas. Entonces, por un lado, sí, todos podríamos, pero ¿cuáles? ¿Quiénes son las personas que hacen en realidad el programa cáncer? Pues aquellas que viven un conflicto específico, ¿sí? Un conflicto específico. Aquel que tiene miedo a morir, de no respirar, por ejemplo, va a ser un cáncer pulmonar. Uh-huh. Aquel que tiene miedo a morir de hambre va a ser un cáncer en el hígado, ¿sí? Aquel que no puede eliminar una porquería, una marranada que le han hecho, va a tener un cáncer de colon, por ejemplo. Aquel Exacto. que ha hecho la cosa más repugnante, más vil, pues tendrá un cáncer en el páncreas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, conocer, yo creo, de las leyes biológicas sería una cuestión muy básica y sería muy sencillo, por lo menos, que conocieran todas las personas lo elemental, lo elemental. Exacto. ¿Sí? Que esto, aprovecho, antes de que me olvide, que esto que usted acaba de explicar ayuda también a entender el tema de lo heredado, porque muchas personas alegan, ¿no? Que en mi familia hay una gran herencia de cáncer, por ejemplo, porque mi abuelo, mi padre, mi tío, no sé qué, mi primo, y ahí aparece también la explicación de la mano de las 5 leyes, porque hay una cuestión que va más allá de la genética, que es la manera
en que yo interpreto y vivo las determinadas situaciones en la vida. Y esto se transmite a través del inconsciente familiar, de las creencias, de los mandatos, esa información como subliminal, ¿no? Que va de generación en generación. Y cómo repetimos conductas y hábitos de una generación a la otra, sin que alguien se haya sentado a explicárnoslo, simplemente de ver cómo mamá y papá se han manejado en la vida, o los abuelos, o aquellos que nos criaron, los tutores. Y aprender esas maneras hace que uno después lo pone en automático y lo vive a través como de las mismas, del mismo cristal, de las mismas gafas. Y por eso se repiten las enfermedades, más allá de que haya un diseño genético, por llamarlo de alguna forma, que se repite en una familia. ¿Por qué no todos tienen cáncer? ¿Y por qué algunos sí, por qué otros no? Sí. ¿No? Bueno, tienes razón, porque la medicina convencional trata de explicar todo en función de cambios en el medio ambiente, de contaminación, de mala alimentación, de incluso de la genética, ¿sí? Cuando nosotros atribuimos nuestros síntomas o nuestra enfermedad o el cáncer a factores genéticos o situaciones que están fuera de nosotros, situaciones externas como el medio ambiente, como la polución, etcétera, pues no hay forma de poderlo mejorar. No existe una manera de poder contra eso. ¿Sí? Pero lo que importa a través de las leyes biológicas es que precisamente esto nos explica que dentro de nosotros es donde está la solución, porque somos nosotros, nuestro interior, el que ha hecho el programa biológico, ¿sí? Exacto. Entendamos que nosotros tenemos un funcionamiento maravilloso, que nuestros códigos genéticos también traen una información maravillosa, que a veces traen un problemita, sí, pero vienen también dentro de nosotros la manera de solucionar todos los problemas. Imagínate la experiencia que tenemos a través de cientos de evolución, de cientos de generaciones, ¿sí? Y entonces tenemos nosotros esa cantidad increíble de soluciones dentro nuestro. Exacto. Entonces, nuestro cuerpo es sumamente poderoso, pero algo pasó en un momento determinado que ese poder fue utilizado para tener nosotros un programa biológico como el cáncer. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro poder para nosotros deshacer aquello que formamos. Tal cual. ¿Sí? Y respecto de los genes, bueno, yo tenía una visión bastante, ¿cómo te diré?, fija de que los genes tardaban millones de años para modificarse, que este diseño actual del hombre, pues por lo pronto nos dicen que desde hace 200.000 años no ha modificado en gran medida su programa orgánico, ¿sí? Y, y bueno, resulta que en los genes hay unas partes que pueden ser modificables en un momento determinado simplemente por la metilación o no de una porción de ese gen. Cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos inclusive nuestro medio ambiente, salimos de casa de papá y mamá
y nos vamos a vivir a otro país con gente que piensa de una manera diferente, con gente que nos está, por ejemplo, oponiendo a todo, con resistencia, etcétera, que puede vivir la vida más tranquila, aunque traiga allí supuestamente los genes de la diabetes, no se va a manifestar. Entonces, heredamos más bien la forma de vivir los conflictos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y eso se puede cambiar. Claro, se puede cambiar. Esa es la propuesta desde la descodificación. Sí, hacernos cargo, ¿no? Pone tener una solución real para el conflicto que ha vivido la persona. Hammer decía para el síndrome de Dirkhammer en honor a su hijo. Pues siempre es ese síndrome de Dirkhammer o bioshock que existe en un momento puntual, es decir, una situación dramática, inesperada, que de momento no le encontramos solución con las estrategias usuales y que lo vivimos solo, lo vivimos en soledad, no lo comunicamos a nadie, ¿sí? Y entonces esa sería la primera ley y yo creo que una de las más importantes, porque es precisamente a partir de ese bioshock, de ese DHS, que se genera un programa biológico que viene en auxilio nuestro en ese momento. Exacto. Esto puede generar, por ejemplo, en los órganos que son controlados por el paleoencéfalo con multiplicación celular, tumores, cáncer en la fase activa. ¿Sí? Ahí es cuando las células crecen. Sí. Y entonces de allí que sea importante tener allí una atención de una persona de leyes biológicas o de descodificación que haga que la persona solucione esa situación de conflicto para detener, porque inmediatamente que soluciona el conflicto, la persona deja de tener esa multiplicación celular con muy contadas excepciones, ¿no? Creo que esa sería la primera ley. Sí, ¿no? Exacto. Siempre antes del síntoma, ese bioshock. ¿Perdón? Claro, no, redondeando, siempre antes del síntoma de la enfermedad, ese evento, ese bioshock dramático, inesperado, ¿no? Vivido en soledad. Sí. Y entonces, cuando viene una solución, existe un programa en dos fases. Una fase activa o simpaticotónica y una fase vagotónica. Esto que para nosotros es tan importante y tan sencillo de comprender, la medicina convencional no lo comprende, porque tiene 50% de enfermedades, entre comillas, que están en fase de simpaticotonía y 50% de enfermedades que están en fase de vagotonía. ¿Sí? Exacto. Cuando en realidad es como tú hablabas hace rato de los dos lados de una misma moneda. En un momento la persona está en una fase y en otro momento está en otra. En una está con una exacerbación tremenda del sistema nervioso simpático y cuando la persona resuelve, la persona se siente cansada, puede tener fiebre, puede tener infección, puede tener un absceso, pero lo importantísimo es que la persona ha dejado de estar pensando constantemente sobre el punto que le ha originado el programa. Exacto. Y claro, la persona se siente cansada y usualmente es cuando va al médico, es cuando tiene fiebre y dice estoy enfermo, pero ignora que en realidad está en fase de reparación. No quiere decir que porque está en fase de reparación no tenga algunas posibles complicaciones y molestias a veces intensas que pueden venir en
PCLA o en lo que nosotros conocemos como crisis épica, que es el paso de la PCLA a la fase de PCLB o fase cicatrizal o restitutiva, ¿sí? Es cuando más podemos tener los dolores intensos, náuseas, vómito, diarrea, cólicos, etcétera. Sí, ¿sí? Que sentimos que por ahí podemos sentir que estamos peor que nunca, sí. Y es ese estado tan agudo, intenso, ¿no? Así es. De la fase de reparación. Y entonces, a veces tenemos nosotros que decirle a la persona de alguna forma es educación, decirle que estar cansado y dormirse hasta durante el día es algo bueno porque su organismo le está requiriendo el reposo para poder restaurar su organismo. Exacto. ¿Sí? Exacto. Sí. También hay otras leyes biológicas, porque en realidad son 5. La tercera habla del sistema ontogénico de los tejidos, es decir, que existen 4 capas embrionarias y cada capa embrionaria tiene un comportamiento distinto respecto de la otra, ¿sí? Tiene, por ejemplo, diferentes tiempos. La crisis épica puede variar, las manifestaciones también varían en la fase activa, en la fase edematosa o de PCLA. También existen diferencias en la PCLB, en la fase cicatrizal o restitutiva. Y entonces, básicamente, cada órgano está en una capa embrionaria distinta, ¿sí? Por ejemplo, hay órganos que pueden tener las 3 o las 4 capas embrionarias y nosotros estudiamos cada órgano de acuerdo a esas capas embrionarias, ¿sí? Que son el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo, ¿sí? Exacto. Y que esas capas nos hablan de la necesidad que está cubriendo ese órgano al manifestar ese síntoma. Claro, sí, que no es correcto. Es al azar. No. Aparece el cáncer en tal órgano porque ese órgano cumple la función de cubrir una necesidad a nivel biológico. Representa la necesidad que yo no pude cubrir en el momento de shock a nivel psíquico. Así es. Por eso es que justo en el hígado o en la mama o en el pulmón. Es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Claro. Conocernos a nosotros mismos para entender la enfermedad y poder revertirla o mejorarla lo mejor posible. Sí, tienes razón. Y la cuarta ley solamente lo que hace es ver que cada capa embrionaria corresponden un tipo de microorganismos. Por ejemplo, a nivel de órganos de endodermo y de mesodermo antiguo, usualmente son micobacterias, es decir, el Mycobacterium tuberculosis, o puede ser otro Mycobacterium como el Labium, como el Kansasi, etcétera, el Mycobacterium lepre, que cada vez se ve menos, que pueden ayudar en la fase de reparación caseificando las células que se hicieron de más, ¿sí? En cambio, el mesodermo nuevo, usualmente los microorganismos que participan son bacterias, prácticamente son únicamente bacterias de otro tipo, que no son micobacterias que tienen ese recubrimiento que los hace resistentes a los ácidos, ¿sí? Y luego sería el ectodermo, que se menciona que los virus son los microorganismos que ayudan a esa fase de reparación para que se restablezca el órgano. Sin embargo, la presencia cada vez es más debatible. Porque si
si están ausentes los virus, de todas maneras se puede restaurar la mucosa bronquial, la mucosa laringea, o los ductos biliares o pancreáticos, etcétera. Es decir, no necesitas tener una hepatitis, por ejemplo, para que se claro. el ducto biliar. ¿Podemos poner un ejemplo simple para ver cómo representadas estas 5 leyes en un ejemplo concreto de un cáncer, por ejemplo? Para Sí, que quienes no entiendan nada de biología lo puedan tangibilizar un poquito más. por ejemplo, en un momento determinado yo puedo tener miedo, quizá no por mí, puedo tener miedo de que muera alguien muy querido para mí. Cuando esto sucede, yo voy a hacer un cáncer solitario en el pulmón, en alvéolos pulmonares específicamente. Las alveolares van a crecer mucho, a multiplicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas células dicen, te voy a proporcionar a ti o al familiar, al ser amado tuyo, le vamos a proporcionar tantas células que así haya un solo átomo de oxígeno, ese lo vas a captar tú con esta cantidad de células que te voy a dar, ¿sí? Y entonces, esa multiplicación celular que tiene ese sentido biológico de salvarle la vida a la persona, porque va a poder respirar todo el átomo, todos los átomos de oxígeno que haya, va a mejorar inclusive en esa fase activa, en esa fase Claro. simpaticotónica, la respiración. Su respiración se hace muy fácil, ¿sí? Cuando esta persona dice, ya está bien, no va a fallecer, está fuera de peligro o ya está en su casa, etcétera, en ese momento decimos ha habido una solución real. ¿Sí? La solución ocurre, nuestro inconsciente capta que nosotros no necesitamos más este programa de emergencia. Exacto. Entonces deja de multiplicar células. Y si tiene acceso a los microorganismos, como es el Mycobacterium tuberculosis u hongos, ese Mycobacterium va a empezar a degradar por caseificación, a hacer pus, vamos a decir, ese nódulo y lo comienza a hacer del centro hacia la periferia. Claro, cuando tenemos muchos tumores, porque si el que tuviera miedo soy yo, voy a tener varios tumores en ambos pulmones. En el momento en que viene esta fase de reparación y que actúan los Mycobacterium, yo voy a ser diagnosticado por la medicina como una tuberculosis pulmonar. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede. Cuando digamos, cuando la persona ha logrado a través de estos microorganismos terminar con las células que se habían multiplicado de más, entonces la persona vuelve a esa fase restitutiva donde poco a poco se va recuperando el tejido, ya no existe material purulento dentro, la persona ya no tiene tos, ha dejado de tener fiebre, ha dejado de tener sudoración, que sí existía en la fase edematosa o de PSLA cuando estaba actuando el bichito. ¿Sí? Y cuando termina esta fase de PSLB o restitutiva, digamos que la funcionalidad de la persona vuelve a ser normal. ¿De acuerdo? Bien. Y la quinta ley que lo envuelve todo, ¿no? La lógica biológica, el sentido sensato. En realidad la quinta ley nos habla de eso, de que todos son programas sensatos en la naturaleza con pleno sentido biológico,
con pleno sentido biológico. Es decir, que no existe en realidad un error, una avería en nuestro organismo, ni en la naturaleza, ni es una cuestión de maldad, ni es una cuestión de ningún otro tipo más que un conflicto biológico que en un momento determinado ha venido para ayudarnos cuando nuestras estrategias no fueron suficientes. Exacto. ¿Sí? Hay términos que a veces chocan, ¿no? Como la agresión, células malignas, agresividad. Tal vez poder transformar esa manera de dirigirnos a estas respuestas biológicas de supervivencia. Ya nos ayudan a cambiar la mirada sobre la enfermedad. Porque cuando yo me doy cuenta de que la biología nunca va a ser algo en contra mío, de que todo lo hace con esa plena sensatez, Sí. yo puedo asumir y tomar las riendas. Bert Hellinger era el que decía asumo y resuelvo, ¿no? Tomando el poder a través del conocimiento, con todas las herramientas que puedo, obviamente, escoger de la medicina convencional, de la descodificación, de la homeopatía, todo lo que sea generoso con mis procesos biológicos. Y desde la plena conciencia de decir, voy a escoger este camino, porque estoy convencida o convencido de por qué y para qué. Esa es la idea de difundir en realidad estas 5 leyes. Y por eso hago tanto énfasis y creo que todos los que estamos en la descodificación biológica como acompañamiento terapéutico, entendemos que va por ahí. Más allá de que a veces cuesta, como cambiar el chip. Claro, En lo, sí. en lo personal, creo que usted lo puede ver a diario en sus consultantes. O la gente, ¿usted cree que la gente está cada vez más consciente de esto y se hace más cargo de su salud? Ya no pone el poder tanto afuera. Mira, yo en el principio veía que la gente no tenía mucho interés, pero cuando ves que llegan a ti personas cada vez con más estudios, personas incluso médicos, personal de salud, que está acudiendo a ti buscando otra solución, quiere decir que algo está cambiando. Quiere decir que la gente de alguna manera está teniendo más conciencia de cómo resolver los problemas que no sean de la manera que propone la medicina convencional. Y hay muchos también que toman las dos cosas, ¿sí? Y lo hacen por la situación de miedo, ¿no? Claro. No puedo dejar el tratamiento porque me han dicho que si yo no tomo la quimio, si yo no hago esto, si yo no hago lo otro. Nosotros tenemos que trabajar con, sin y a pesar de, ¿no? Sí. Creo que en eso resumiríamos la Exacto. situación del tratamiento, de la ayuda que damos a través de la descodificación biológica. Que en un momento determinado puede salvar la vida de una persona, porque si la persona resuelve su conflicto y la persona tenía un cáncer en un órgano endodérmico de mesodermo antiguo, en el momento que resuelve esa situación de conflicto, esa multiplicación de células se detiene, hace alto total. ¿Sí? Sí. Es algo que a mucha gente le cuesta creer, pero cuando tomamos contacto con esta manera de funcionar de los seres, que se dan todos los seres vivos, claro, una planta no va a tener un conflicto de desvalorización porque carece de psique, pero también hace sus procesos biológicos. Y lo vemos en los animales, que por ahí tienen otra clase de psique, ¿sí? Pero que también hacen sus conflictos con cánceres, por miedo a morir, pero claro, dentro de su nivel evolutivo. En la naturaleza, mucho menos que Exacto. en los
que tenemos como animales de compañía, domésticos, ¿no? Pero en la Sí. naturaleza en realidad es raro, ¿sí? No se Ujú. dará por qué, por ejemplo, los animalitos que llegan a ser un tumor no tienen metástasis, ¿sí? Yo creo que es porque no comprenden lo que el veterinario dice. No hacen Tal cual, pronóstico, no hacen conflicto de pronóstico ni nada por el claro, estilo, claro. ¿sí? Sí, 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 exactamente. Pero genial. Yo creo que eh, ha sido un momento muy productivo, que se ha logrado el objetivo de hacer tangible estas 5 leyes. Antes de despedirnos, me encantaría transmitirle, porque creo que usted no lo consigue ver en su pantalla, los saludos de alumnos, exalumnos, mucho cariño hacia usted. Quiero que se lleve esto, porque como no lo está pudiendo No, no, ver, y yo no, escuchándolo y no queriéndome perder ninguno de los mensajes, mucha gratitud en los mensajes además, que todos querido doctor Palomino, profe, no sé qué, no, no, muy, muy qué lindo, emocionante realmente. qué lindo, sí, qué Claro, linda tú por promover esto, creo que es de mucha utilidad para todos, ¿no? no, esto Qué bueno, es, también, a ver si no, para mí es satisfacción total, o sea, poder bien, acercar lo más posible y haber recibido esa respuesta afirmativa de parte de usted casi inmediata fue como ¡wow! Felicidad total, porque creo que tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser simple esto en la vida cotidiana. pues sí, Eh, todo, ¿Cómo, perdón, todo que debe se cortó? ser simple. Sin Sí, o tratar en lo posible lo más simple posible. embargo, para mí hoy no ha sido nada simple, ya te platicaré después. Ah, sí, bueno, claro, sí, sí, con mucho gusto. Ok, Claro que sí, pues claro que muchísimas sí. gracias por invitarme, Mari Carmen, y gracias a todos los alumnos que se nos unieron el día Sí, de hoy. sí. Y Y todas aquellas personas buscando una solución y una mirada con más luz sobre su enfermedad, que muchos hay. Y bueno, esperemos haber sembrado esa semillita para que puedan salir adelante, siempre bien. La agradecida soy yo. bien, Le pues, mando un fuerte abrazo. igual Y cualquier cosa, como siempre, a las órdenes. referencia como el ser que está detrás de ti, o la imagen del ser que está detrás de ti. Sí. ¿Vale? Muchas gracias, Doc. Muchas Sí, gracias. Un fuerte abrazo. Mis respetos, realmente. bien. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? Si alguien preguntara algo específicamente, no han aparecido preguntas, pero bueno, si llegaran a aparecer luego, se las comparto y bueno, me las manda y yo las comparto luego en las redes también. Muy bien, Hasta pronto, muchas gracias. muy bien. Chau, Chao. chau. Bueno, me despido con mucho cariño de todos los que nos han acompañado, sumamente agradecida de esta compañía realmente, de esta presencia de mi querido profesor Leonardo Palomino, que, que siempre ha sido un faro, un referente muy importante para todos los que hemos transitado por el Instituto Ángeles Walder y que hoy ya nos desarrollamos como terapeutas en descodificación biológica. Él siempre tiene un ratito para responder un mensaje, una duda, acompañarnos, darnos su mirada. Eh, eso es muy, realmente muy valorable a la hora de acompañar personas en su propia conflictividad y ser lo más asertivos posibles en ese acompañamiento. Así que mi gran abrazo para todos los que estuvieron allí del otro lado hoy y como siempre aquí de brazos abiertos
recibiendo dudas, opiniones, preguntas, para crecer todos juntos. Nos vemos pronto. Chaucito, que estén todos muy bien.